Un saludo hasta el tiempo y espacio en el que me estén sintonizando. Mi nombre es María José Bataller y el día de hoy les traigo un cuento que ya quisiera yo que fuera mío, pero que es de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes fue un escritor mexicano que nació en 1928 y murió en 2012 y que ganó todos los premios que ustedes se puedan imaginar, menos el Nobel. Pero bueno, esto a él le importaba muy poco porque pues lo ganó García Márquez y él consideraba que eso era un triunfo para todos los escritores del boom latinoamericano. Entonces, no hubo problema. Este cuento de Chacmol viene incluido en un volumen que se llama Los días enmascarados, que fue publicado en 1954, es el primer libro que publica Carlos Fuentes. Y pues este nombre de los días enmascarados es ya de por sí un aviso de lo que va a pasar después o de lo que contienen las páginas, porque los días enmascarados se refieren a que en el calendario mexica existen 18 meses de 20 días y sobran 5 días, que esos son los días donde todo puede pasar, entonces son días en los que las personas se guardan y demás, y esto se le llaman los días enmascarados. Y el personaje de Chacmol, que bueno, en este caso es una deidad prehispánica, que no se sabe bien a bien cuál era su función, pero sí, lo que sí se sabe es que está extendido por todo el territorio y que fue descubierto por un francés cuyo nombre era Auguste Le Poujon en 1876, disculpen ustedes el francés. Y bueno, este arqueólogo tenía fama de ser un poco fantasioso, pero él juraba que él había leído en Chichén donde se encontraba el chacmol exactamente y entonces lo fue a buscar. Este chacmol que él encontró se encuentra en el Museo de Antropología. Entonces, bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vámonos por el cuento que empieza así. Filiberto murió en Semana Santa, en Acapulco. No pudo resistirse a la tentación burguesa de irse de vacaciones, a pesar de que llevaba varios meses desempleado, y se fue a hospedar a una pensión alemana en la que pues ya era medianamente conocido. Se ahogó tratando de nadar de caleta a roqueta en la noche, lo cual era una locura y más a sus 40 y tantos años, pero pues bueno, más allá de que lo conocían en el lugar y demás, la dueña no quiso que el velorio se efectuara ahí y incluso esa noche hizo un baile en la terraza. Entonces su compañero de trabajo fue a recogerlo y de camino se encontró que además, bueno, el camino es un poco deshonroso también porque pues tuvo que venirse en un camión de pasajeros junto con un cargamento de cocos y escondido porque al chofer le daba miedo que los pasajeros se dieran cuenta de que estaban viajando con un cadáver. Durante el camino, su acompañante, por decirlo de algún modo, descubrió en su maleta que tenía un boleto de ida pero no de regreso, 200 pesos y su diario personal. Y bueno, en el diario personal, que él debería de haberlo dejado tal cual, pues le entró la curiosidad de saber qué había pasado con Filiberto, porque Filiberto había sido un muy buen empleado hasta que de repente empezó a hacer cosas muy extrañas, empezaron a dudar de su salud mental y terminó siendo despedido. Entonces, bueno, por eso, yo creo que también por chismoso, es que nuestro protagonista, o bueno, no protagonista, pero el acompañante se pone a leer el diario y esto es lo que decía el diario. Hoy fui a ver lo de mi pensión y salí muy contento, dispuesto a gastarme 5 pesos en el café de mi juventud, aunque me da tristeza ir ahí porque me doy cuenta de que podía permitirme más lujos a los 20 que a los 40. En ese lugar, pues están todos mis excompañeros y algunos me reconocen y otros no. Hay unos que son muy exitosos y otros que nos quedamos a mitad de camino. Yo hago como que estoy leyendo mis expedientes para no saludar a los demás. Siguiente entrada. A mi amigo Pepe le gusta mucho discutir. El otro día me estuvo platicando que él consideraba que las deidades cristianas habían encajado también en la mentalidad prehispánica porque ambas se basaban en el sacrificio y en la sangre y se imaginaba cómo hubiera sido si nos hubieran conquistado tal vez los tibetanos o alguna cuestión más pacífica y espiritual y cómo lo hubiésemos aceptado nosotros. Él conoce de mi afición por el arte prehispánico y me dijo que había visto un chacmol en la lagunilla. Siguiente entrada. Hoy hubo una broma muy pesada en el trabajo.
Un guasón le puso colorante rojo al agua y yo lo denuncié y a todos les parecía muy graciosa la broma menos a mí. Se han burlado de mí todo el día. Siguiente entrada. Es domingo, por fin puedo ir a comprar el chacmol. Cuando lo vi en la tienda se veía bastante bien con la luz desde arriba y pues la mudanza me salió más cara que la figura en sí. Yo estoy seguro de que es una copia, pero se va a ver muy bien en mi sala de trofeos cuando pueda limpiarla para ponerlo ahí. Mientras tanto, ordené que lo colocaran en el sótano, aunque con la poca luz pierde mucho y se ve bastante más siniestro de lo que yo recordaba. Siguiente entrada. A partir de que llegó el chacmol he empezado a escuchar gritos por las noches. No sé exactamente a qué se deba, pero parece que provienen del sótano. Siguiente entrada. Hoy se rompió la tubería de la casa y se inundó el sótano. Tuve que llamar al plomero y el chacmol tiene limo abajo. Espero que no se eche a perder. Por mientras voy a tener que esperar un tiempo para subirlo. Siguiente entrada. El agua de las coladeras se empezó a meter a la casa y se siguen rompiendo inexplicablemente las tuberías. El sótano está inundado por completo. He bajado a ver al chacmol y se encuentra cubierto de limo. He tardado más de 1 hora en limpiarlo y cuando terminé me di cuenta de que tal vez me habían estafado porque está demasiado humoso. No se siente como piedra. Más tarde me dio la impresión de que tenía pelo en el brazo. Siguiente entrada. Hoy me han regañado en el trabajo porque he dado una orden de pago no autorizada y me he metido en un tremendo problema. Estoy distraído y tengo miedo. No sé qué hacer. Aquí las entradas se empiezan a poner extrañas porque justamente el lector se acuerda que a Filiberto lo corrieron de su trabajo en agosto porque se había estado comportando muy extraño. También la letra comienza a cambiar y bastante. Él siento que me están observando en la noche, me levanto, bajo la escalera y en eso me encuentro con un par de ojos. Al prender la luz es el chacmol que se ha tornado amarillento y que me mira con odio. Me subo, hago como que no pasó, pero yo estoy seguro de que así fue. Siguiente entrada. Chacmol a veces es amable, pero no puedo soportar su peste. Huele a incienso, huele a sangre, huele a miedo. Cuando está de buen humor me platica historias como cuando fue descubierto por el arqueólogo francés o cómo fue arrancado de la piedra para convertirse en un dios. Algunas veces siento que le tengo más miedo que cariño y que soy su esclavo. Qué ironía, pensé que el amo iba a ser yo. Siguiente entrada. Él me pide algo para poderse limpiar la panza porque le habían puesto salsa de tomate para venderlo como un auténtico dios o como una figura auténtica. Y también me pidió que lo enseñara a perfumarse y a usar mis cremas. Cuando le pregunté por Tlaloc me enseñó los colmillos que de por sí son aterradores y se enojó muchísimo conmigo. Cada día le tengo más miedo. Siguiente entrada. Después de estos días, al principio él dormía en el sótano, pero un día nada más me quitó de la cama y ahora yo duermo en la sala. Desde que empezó la sequía está de muy mal humor. Un día escuché un escándalo espantoso y cuando entré a la habitación me encontré con todos los muebles destrozados. Abre las llaves todos los días, todo el día, inunda la casa adrede. Yo ya le pedí que no lo haga con la sala porque paso muchísimo frío y tengo que dormir muy abrigado. Siguiente entrada. Finalmente no le importó y me inundó la sala. Cuando le, cuando, cuando le reclamé por este hecho, pues se enojó muchísimo conmigo. Le dije que lo iba a devolver a la lagunilla, pero me abofeteó con su mano llena de brazaletes pesados. Desde entonces empezó a usar mi ropa y ahora he descubierto que sale por las noches y peor aún, cuando he entrado a mi habitación que tenía abandonada desde que el momento en el que me despojó de ella, encontré cadáveres y huesos de ratones, gatos y perros.
Ahora ya sé de qué se alimenta, pero además me hace pedirle comida a la fonda y estoy empezando a quedar en quiebra. Siguiente entrada. Nos han cortado el agua y la electricidad por falta de pago. Ahora ya él descubrió que hay una fuente pública cercana y me hace traer y acarrear cubetas de agua durante todo el día. Ya estoy muy cansado de él. Siguiente entrada. Aprovechando que no está de noche voy a escapar a Acapulco para que él mientras tanto se seque y se quede otra vez como el pedazo de piedra que es. Espero que así suceda. Ahí terminaba el diario y justamente el viajero con el cadáver venía pensando en que tal vez había tenido una especie de colapso nervioso, que tal vez lo había vencido el estrés y por eso estaba escribiendo ese tipo de cosas. Y pues no le dio mayor importancia, pero al llegar a la casa, a la vieja mansión porfiriana que él había habitado, junto con el féretro, le abrió un hombre de baja estatura, ojos oblicuos, bata de seda, con un montón de afeites en la cara, perfumado con loción corriente, que tan solo le dijo, póngalo en el sótano. Y eso es todo. Fin.